Estamos entonces en el tema general de las características del oficio pastoral. La primera característica que vimos fue su pluralidad en número, en cantidad. El presbiterio de una iglesia debe ser plural. Vimos hace 8 días la segunda característica, que es la paridad en cuanto a la posición y el ejercicio de autoridad. Hoy veremos la tercera característica, que es la diversidad de dones dentro del presbiterio de la iglesia local. 1 Timoteo 5:17 es el texto base que se usa para explicar la diversidad. Pero pasa algo con este texto. Este texto enseña la diversidad de dones aplicado a un punto muy específico, al asunto de cómo la diversidad de dones desemboca en el sostenimiento material de algunos ministros. Como esa es la aplicación que le da el texto, yo voy a primero explicar qué es la diversidad y luego voy a hacer lo que hace la Biblia allí. Voy a explicarles la diversidad aplicada a ese punto. ¿Me hago entender? Es que la Biblia no tiene un capítulo que diga diversidad y diga ¿qué es diversidad? Y nos dé el concepto como de diccionario y usted puede, y luego nos da ejemplos. No, sino que enseña la doctrina envuelta en un caso específico. El caso específico es el sostenimiento de algunos ancianos. Pero para nuestra comprensión, entonces le voy a explicar qué es diversidad y luego voy a hacer lo mismo que hace la Biblia, aplicársela como la Biblia lo aplica. La importancia, hermanos, de colocar en su categoría cada característica que hemos visto nos va a dar mucha sabiduría para saber qué esperar y observar del ministerio pastoral. Y en qué cosas, en este caso, deberíamos esperar diversidad. Solo le coloco unos ejemplos. No podemos esperar que en el presbiterio haya pluralidad de doctrinas. ¿Sí ve que ahí no aplica la pluralidad? Te dirá, pero no. ¿Pluralidad es en qué? En cantidad, en número. No podemos esperar paridad en los dones. ¿Nota? Cada categoría debe ser bien manejada. Pluralidad es para la cantidad, paridad es en la autoridad. La diversidad entonces, que jamás deberíamos ver, esta diversidad que vamos a ver, que jamás deberíamos esperar en el ministerio pastoral, es diversidad de principios, diversidad de doctrina, diversidad de fundamentos, diversidad de metas. No, hermanos, porque se supone que si toda la iglesia debemos procurarnos en andar en unidad. Imagínense que donde hubiera diversidad mayor fueran los ancianos. Entonces, que un anciano tenga una doctrina, otros otra, diversidad de fundamento, que unos crean en la Biblia y otros no, o diversidad de metas, que los ancianos digan no, para aquí, otros digan no, es para allá. En eso no deberíamos esperar diversidad. La diversidad que esperamos y que debemos saber entender es aquella que existe entre los dones o capacidades particulares que tienen los ancianos. Pero también diversidad, porque cuando hablo de dones, no solo quiero que usted piense en los dones de enseñanza, de consejería, de estudio. Eso hace parte, eso es lo que principalmente hace parte. Pero hay muchas cosas que acompañan las providencias de un anciano. Providencias que le acompañan, que le pueda hacer más efectivo en el ministerio pastoral, o puede darle un enfoque distintivo y quizás hasta diversidad de enfoques ministeriales. Aunque recordemos, todos los ancianos tienen la responsabilidad de pastorear toda la iglesia. Aquí hablo de diversidad de muchas cosas, hermanos, las cuales son un don de Dios. Imagine usted entonces un anciano que por algún motivo de salud
tenga ciertas limitantes, pero otro anciano no tenga las limitantes de salud. ¿No es esto un don que Dios le concede al otro? Entre los apóstoles mismos, claro, nosotros no podemos entender los idiomas originales como un erudito, pero los que tienen acceso y entienden bien, saben que, por ejemplo, el apóstol Pablo argumenta de una forma muy avanzada. Él tiene una providencia, y es que él fue levantado bajo el ministerio del gran Gamaliel. Y los que tienen la oportunidad de leer en los idiomas originales al apóstol Pedro, saben que el apóstol Pedro, y lo digo con mucho respeto, escribía como escribiría un campesino, así. Dios usó a ambos, pero cada uno tenía sus dones particulares, y por eso Dios pone a Pablo en Atenas y a Pedro en otro lugar. ¿Me van a entender? Son cosas, y no nos vamos a extrañar que el Señor haga tal cosa. El texto dice que los ancianos que gobiernan bien, 1 Timoteo 5:17, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aunque sea difícil, los que ministran la palabra de Dios están en el deber de enseñar al pueblo estas cosas. Este texto es problemático, es complejo, pero está en la Biblia, hermanos, y entonces lo debemos explicar. Recordemos que todos nosotros debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Queremos el bien de la iglesia, la gloria de Dios en la iglesia, y nos toca ir sobre estos asuntos. Lo primero a mirar es la diversidad explicada. La diversidad explicada. Primera a Timoteo 5:17, al que estamos haciendo referencia, enseña claramente que hay una diversidad de dones en el presbiterio de la iglesia. Entre los ancianos puede haber diversidad en talentos y providencias. Un hombre talentoso es alguien que hace un buen trabajo. Puede haber diversidad en este sentido. La paridad no se debe llevar hasta allá a decir que todos los ancianos deben ser igualmente talentosos en todas las áreas. Esto no está relacionado con que uno es más pecador que otro. Hablamos de limitaciones educacionales, de experiencia, que puede hacer que un anciano sea más o menos talentoso que el otro, o que los otros. Puede haber limitaciones por tiempo que él pueda invertir, o las necesidades familiares o asuntos de edad o salud que sean más o menos en el ministerio. Los ancianos todos deben participar en el pastoreo de la iglesia, pero es un hecho que por la diversidad de muchos factores, algunos ancianos tienen y sobresalen en unos asuntos con respecto a sus compañeros. Una segunda diversidad implícita es la de los dones. Puede haber diversidad de dones, dice la Escritura. Algunos tienen más dones de gobernar que otros dones de predicación más que otros. La paridad no se trata de limitar a pensar que los ancianos todos vienen equipados de los mismos dones y de la misma manera o en la misma intensidad. Todos comparten la responsabilidad, pero no los dones específicos. Algunos son más talentosos que otros en varias áreas, y esperaríamos que eso fuera así. Hay hombres excepcionales que tienen un alto grado de dones de gobierno, otros de enseñanza. Dentro del círculo de los varones necesarios para ser un anciano, puede haber una diversidad en talentos, providencias y dones. Eso es la diversidad explicada, pero hay algo más. También puede haber diversidad en concentración o enfoque. Todos tienen a cargo la iglesia, por supuesto, pero algunos
pueden enfocar su ministerio de una forma especial, no única, pero especial. Nuestro texto nos habla de unos ancianos que mayormente predican y enseñan. Si dice que mayormente predican y enseñan, ¿los demás qué hacen? Pues predican y enseñan. Pero estos mayormente, de una forma más prominente. ¿Cómo usted catalogaría al hombre que predica y enseña con respecto al que mayormente predica y enseña? Pues que uno está más enfocado en una cosa y en otra. No significa que únicamente, pero está más enfocado. Estos ancianos, por el enfoque que tienen, deben dedicar más tiempo al estudio porque trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que son mejores en esta área son los ancianos que tienen que enfocarse en esta área más que en otras. No únicamente, ¿me hago entender? Estamos hablando de enfoque. Es importante y vital que entendamos que los ancianos pueden ser diversos en esto y puede ocurrir, Dios da dones a la iglesia, que los ancianos sean igualmente talentosos en un solo asunto. O puede ser que alguno, por providencia, tenga la mayor carga de trabajo en la iglesia. Todo es una diversidad, ¿verdad? Puede ser que uno sea mejor predicando y otro enseñando, aunque no es el punto, pero técnicamente predicar y enseñar no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Me imagino que hay hermanos con una mente sistemática que pueden ser muy didácticos, enseñando la palabra, y otros Dios los usa. Mire, yo le pongo a los alumnos de predicación este ejemplo. El maestro es como el que juega ajedrez. El predicador es como el arquero que toma una flecha y la lanza y cuídese porque ahí va. ¿Me hago entender? No sé cómo explicarlo más, ¿sí? Es decir, allí está el que juega ajedrez, él se va a tomar su tiempo. Él está avanzando. Que usted no lo vea es otra cosa. Pero cuando usted se dé cuenta, ahí está arrinconado, ¿no? Cumple su propósito. El predicador generalmente está en otro escenario, digamos así, y tiene la capacidad de clavar verdades más apremiantes, urgentes, básicamente. Una cosa y otra necesita la iglesia. Puede haber variedades sin fin de talentos, dones y enfoques, y como cuarto puede haber diversidad en valor y sustento económico. ¿Por qué cuarto? 1, talentos y providencias. 2, dones. 3, concentración y enfoque. 4, valor y sustento económico. Algunos ancianos, como nos dice el texto, deben recibir apoyo financiero por el enfoque que tienen. El apoyo financiero, el texto le llama doble honor. De eso se trata, doble honor. En la medida que la iglesia pueda, entonces debe tener esta jerarquía para sustentar a los ministros. Según el texto, entonces vamos a hacer 3 círculos concéntricos. Están los ancianos, todos los ancianos de una iglesia, ¿verdad? Que deben cumplir todas sus responsabilidades. No nos lo vamos a inventar los 3 círculos. Si usted va al texto, 1 Timoteo 5:17, están los ancianos, todos los ancianos de una iglesia,
Entre ellos, entre los ancianos que puede haber una iglesia, hay un círculo más restringido que le llama los ancianos que gobiernan bien. Entiéndase que el apóstol Pablo no está diciendo los ancianos del círculo grande gobiernan mal y los de adentro gobiernan bien. No, ellos deben gobernar bien, o si no, hermanos, es que no cumple el requisito, porque el que no sabe gobernar, ¿cierto? Se pide que sepa gobernar. Entonces estos ancianos gobiernan, todos los ancianos deben pastorear, gobernar, como lo enseñé. ¿A qué se dedica un pastor? A pastorear, ¿verdad? A gobernar la iglesia. Y entonces todos estos ancianos pastorean la grey del Señor. Pero ese círculo de adentro se llama los ancianos que gobiernan bien. La diferencia no está entre bien y mal, sino entre los que lo hacen y lo hacen mejor. La palabra bien aquí utilizada es como algo que es mejor. No bueno o malo, sino bueno y bueno. Y en el círculo más pequeño, le dije que eran 3 círculos, están aquellos, dice, los que mayormente trabajan en predicar y enseñar. ¿Ya? Ese es el círculo de adentro. Se supone que ese anciano que está adentro gobierna, pero gobierna bien, pero se dedica a predicar y a enseñar. Nuestro texto dice, y con sensibilidad, que en la medida que la iglesia pueda, debe empezar a dar el sustento económico del círculo menor hacia afuera. Del círculo más pequeño, y si el círculo pequeño ya está cubierto y la iglesia tiene más recursos, ¿a qué círculo debe mirar? Al segundo. Y todavía quedan recursos al de afuera. ¿Me hago entender? Y no lo digo yo, sino que es la aplicación que le da el texto. Aquellos que han de ser considerados como ancianos de valor son los que trabajan, es decir, valor de sustento económico, estoy diciendo, son aquellos que están dedicados, que son vocacionales en la predicación y en la enseñanza. ¿Deberían todos los ancianos ser sustentados igualmente? ¿Deben todos recibir algún tipo de compensación igualitaria? La respuesta es no necesariamente, no rotundamente, cuidado. Yo no estoy diciendo no rotundamente, sino no necesariamente. Tocará mirar cada iglesia cómo se desenvuelve allí. Habrá ancianos, por supuesto, que reciben compensación económica. Algunos reciben más, otros menos, y otros quizá ni siquiera reciban ninguna compensación económica. Dependiendo su enfoque, sus providencias, las horas que le dedican a sus deberes, dependiendo si la iglesia puede o no puede, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso póngalo entre la diversidad de los dones que ellos pueden llegar a tener. ¿Quedó claro, hermanos, qué es la diversidad? ¿Y en dónde deberíamos esperar la diversidad? Muy bien. Ahora me enfocaré en cómo se aplica la diversidad en 1 Timoteo 5:17. Le aclaro, no es la única manera en que podamos entender diversidad, no. Hay muchas cosas. Pero como Timoteo la aplica al sustento económico, pues voy a hacer lo mismo para que entendamos el principio. Lo primero que desgajaremos de 1 Timoteo 5:17 son las personas aquí descritas. ¿De quién nos está hablando? Dice, los ancianos que gobiernan bien. Si miramos, hay un plural. O sea que en el círculo grande puede haber muchos. Y en el círculo de adentro también puede haber más de un anciano que gobierne bien. Está bien, estoy hablando del segundo círculo. Perfecto, porque dice los ancianos que gobiernan bien. Tenemos esperanza entonces
que entre un grupo de ancianos, algunos gobiernen bien. Y lo mismo ocurre en el círculo pequeño, porque dice mayormente los que trabajan. Así que puede haber ancianos que gobiernan bien y ancianos que estén dedicados a la predicación y a la enseñanza. Todo depende, hermano, de lo que Dios otorgue a la iglesia. Timoteo estaba en Éfeso, le recuerdo, y sabemos por Hechos 20, no lo tomes, ya hemos referido ese texto, había varios ancianos con él. Así que este principio de los ancianos que gobiernan bien puede aplicarse a uno o a varios pastores si cumplen el requisito. Este beneficio de sustento económico, según nuestro texto, no se extiende a todos los pastores por igual, sino a quienes están en la categoría de los que gobiernan bien. Esto es muy importante, y el Espíritu Santo fue sabio. Claro, lo es, de hecho. Imagínese que fuera un requisito para ser pastor, poder ser sustentado por la iglesia. Si fuera un requisito. Entonces las iglesias dependerían no solo de su cualificación personal, sino que tuvieran la providencia de tener un recurso holgado para poder sustentarlo, o si no, muy bueno el hermano, muy sobrio, muy prudente, muy señor de la casa, apto para enseñar, pero qué pesar, la iglesia no tiene cómo sustentarlo, no puede ser reconocido como un anciano, no. Así que el sustento económico no puede aplicarse como una obligación de todo el presbiterio. Si se puede, gloria a Dios, hasta allá debería ir. Pero si no, hermanos, todavía podemos empezar sustentando a los que gobiernan bien. Y aquí, hermanos, la diferencia no es que vamos a sustentar al pastor, que es pastor con P mayúscula, y los demás pastor con P minúscula. Ay, qué pesar, no hay pastor con P mayúscula. Ay, sí hay uno, Jesucristo. Y el resto ahí para abajo todos tenemos la misma autoridad. Bien. Pero en vista de la paridad, ¿no le parece que son pares en autoridad? ¿Por qué no reciben la misma compensación económica? Bueno, el apóstol Pablo hace un contraste entre los que gobiernan y gobiernan bien. Como le dije, el apóstol Pablo no está contrastando bien y mal, sino bueno y mejor. Miremos a fondo. Pablo no está hablando de la honra general que todo anciano merece. Cuando dice que ellos deben ser tenidos por dignos de doble honor, entonces el contraste está entre ancianos, los cuales son dignos de honor, y ancianos que merecen doble honor. No es que la iglesia pueda honrar a uno y deshonrar a otro, sino honrar a uno o a unos y doblemente a otros. Y yo explico eso. Por supuesto que no estamos hablando de el contraste entre malos gobernantes y buenos, sino entre los que gobiernan con solvencia. Lo que Pablo señala es que hay ancianos con una cualificación, o más bien con una dotación de dones, que pueden gobernar de mejor manera o más excelente que el otro. Hay una pluralidad de ancianos que son competentes, pero unos son más talentosos. A la luz de todo el conjunto de requisitos del pastor, no significa que uno tenga valor y el otro no, o los otros no, sino el énfasis está a nivel de los dones que el Señor les da. Así que, lo primero, los ancianos que gobiernan
bien. Espero que usted lo vea claro en la Escritura. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor es sustento económico. Entonces tenemos el círculo grande, ancianos que gobiernan, ¿verdad? Que lo hacen de acuerdo a la Biblia. El círculo de adentro dice que ellos gobiernan bien, es decir, de una manera excelente, comparados con los ancianos que gobiernan bien. Y estos pueden ser sustentados, pero entre ellos hay un círculo que dice mayormente los que predican y enseñan a los que se dedican a esto. Sam Waldron escribe: muchas cosas que no afectan de manera negativa su carácter o cualificaciones generales para el oficio son lo que incluye diversidad. Estas pueden ser como la falta de dones o rasgos fuertes de liderazgo o la falta de una buena educación para refinar sus dones o circunstancias como edad avanzada, una enfermedad o una debilidad física, ciertas distracciones como una familia inusual o un trabajo que lo mantiene muy ocupado o la inexperiencia. Cuando ese pastor es comparativamente más joven que otro en edad o ministerio, el cual es un anciano probado por los años, note, dice él, que no hablamos de una debilidad que lo descalifique del pastorado, pero puede hacer que éstas no permitan que sea considerado como un anciano que gobierne bien. Lo segundo que vamos a desgajar del texto es el deber requerido. Ya identificamos quiénes: los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero segundo, ¿cuál es el deber que la iglesia tiene para con el círculo 2 y el 1? ¿Ya? Vamos a idear el 3, ¿verdad? Está el 2 y el 1. ¿Cuáles son los deberes que la iglesia tendría según este texto para con ellos? Dice, son dignos de doble honor. Tenemos que estudiar esto, ¿qué significa? Cuando se habla de honor, quiero enseñarle cómo esta misma palabra se usa en otros pasajes, para que usted se dé cuenta. La palabra honor es o tiene el significado de dinero pagado, estimación, dignidad u honor. Primero, esta es la connotación del sustento económico. Ese honor o ese doble honor significa que además de honrarle, de respetarlo, de considerarlo, de tenerlo en alta estima, ese es el honor 1, llamémosle, es el honor que merecen todos los ancianos, el del honor, la estima, el amor, la consideración, el respeto. Además de eso, dice doble honor, y el honor número 2 significa el sustento económico. La mayoría de veces, realmente son 7 veces que la palabra usa en este sentido en el Nuevo Testamento esta misma palabra para sustento económico o precio. No los voy a leer todos, voy a hacer referencia a 2. Mateo 27:9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado. Precio. Aquí la palabra precio, por la que se compró el sepulcro del Señor, precio, es la misma palabra que dice honor en Timoteo. La misma. En Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Precio. La misma palabra, precio, aquí, en Hechos 4:34, se usa en Timoteo para decir doble honor. O sea que si dijéramos precio, ¿cómo quedaría el texto?
los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble precio. Es decir, no solo honrenlo en palabra, en amor, en respeto, sino traigan el precio, más o menos. Los demás textos, si usted los quiere examinar, Mateo 27:6, Hechos 5:2 y 3, Hechos 19:9, 1 Corintios 6:20 y 7:23. En estos contextos nos habla de un valor material. Ahora, la palabra honor, ya vimos cómo se usa, también se puede entender así de su contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato de 1 Timoteo 5:17? Pues 1 Timoteo 5, del 1 al 16. Ese es el contexto. ¿Y de qué viene hablando 1 Timoteo 5, del 1 al 16? De las viudas que en verdad lo son. Mire el contexto. Y quiero que mire las palabras. Lo que estoy intentando es haciéndole ver, para que usted no diga, esa interpretación de doble honor como dinero, eso como que el pastor, ustedes ya saben que a los pastores les gusta la plata. Bueno, no. Le quiero comprobar que ese es el significado. Entonces, se lo comprobé en primera medida, porque esa misma palabra es usada en otros textos como precio, o valor, o dinero. Mi segundo argumento es este, que es el significado que el contexto le da a la palabra honor. Versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y uno se pregunta, ¿será que nos está diciendo a la iglesia que debemos amar, respetar, valorar a las viudas que en verdad lo son? ¿Ese es el sentido del pasaje? Pues está incluido, pues no debemos despreciar a las viudas que en verdad lo son, por supuesto. Pero dice, honra a las viudas que en verdad lo son, no están siendo contrastadas con las viudas que lo son de mentiritas. ¿Ya? ¿Por qué dice honra a las viudas que en verdad lo son? ¿Luego en la iglesia había viudas de mentiras? Note. No, eran viudas. ¿Qué se está contrastando? Había viudas, en el contexto, que tenían familia, hijos, nietos, que podían ver por ella. Ellas son las viudas. Y estaban las viudas que en verdad lo son, que son las que no tenían ni hijos, ni nietos, ni nadie que viera por ellas. ¿Nota? Entonces no es entre la viuda de verdad y la viuda de mentiras. No. La viuda que tenía cómo sustentarse, u otros la podían sustentar para no gravar la iglesia, y las viudas que en verdad lo son, que tenían, o al menos, procurar sustentarlas. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué significa en el contexto? Que había que darles una compensación económica a las que no tenían otra manera de sustentarse. El mismo contexto usa esta palabra. Hay viudas que no tenían hijos, nietos ni familia. Ellas deberían ser honradas de forma especial, pero no honradas de hermana, te queremos, te amamos, te honramos, sino se les debería proveer lo necesario. Pablo dice que es darles honra, y esto ya no usa la palabra honra, sino que directamente lo dice en el 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Ya nota la diferencia? Entonces le compruebo que cuando la Biblia dice que honre a las viudas, no está diciendo solo que se les respete, sino que se les mantenga. Estoy comprobando que eso es como debemos entender el versículo 17. Primero,
porque así se usa la palabra. Segundo, porque así se usa en el contexto. Y tercero, el versículo mismo lo aclara. Es decir, el apóstol Pablo no simplemente dice, honre a los ancianos, principalmente a los que gobiernan bien, principalmente a los que predican y enseñan, y terminó ahí. No, sino que en el versículo siguiente sigue hablando del tema. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:18? Pues, como diciéndonos, le explico, ¿sí? Es decir, hónrenlos doblemente, pues, como explicándonos, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por todos los lados, hermanos, podemos comprobar que la Biblia sí afirma este principio del sustento de los pastores. No pondrás bozal, es una alusión a Deuteronomio 25:4, que el apóstol lo usa como una metáfora. Hermanos, no es misericordioso poner bozal al buey cuando trilla. Digo, ¿qué tanto puede comer un buey cuando está trillando? No se va a acabar con la cosecha. Simplemente baja su lengua y va comiendo mientras es su trabajo, déjelo comer, ¿ya? No había que ser tan mezquino como tener un buey que está trabajando, está trillando el grano y embocinarlo para que no coma nada. Si está trabajando, ¿por qué no va a arrastrar su lengua y a comer mientras tanto? ¿Verdad? Me imagino, le pongo un ejemplo, ya en el ámbito humano, yo he visto a muchas hermanas cuando van picando la zanahoria, se ponen un pedacito, ¿verdad? Y van, y usted las encuentra, ve usted como marido le diría, mija, un momento, esto es de todos, ¿qué le pasa a usted? Que no ponga bozal al buey que trilla, le aplicaría esa metáfora, ¿no cree? Se está preparando, ya no se va a acabar la comida en sentido general, la mayoría no lo hará, ¿verdad? Hermanos, es una pruebita, déjela comer, ¿cuál es el problema? No sea mezquino, ¿ya? Y el apóstol dice, si hay individuos que están gastando su tiempo, su vida, han abandonado el hacer negocios personales para lucro personal, ¿por qué usted les pondría bozal? ¿Y por qué no pueden comer de lo que están haciendo? ¿Cuál es el problema? Hasta la naturaleza misma lo hace, y por eso cita Deuteronomio, y la otra parte es de Mateo 10:10. El Señor le dijo a sus discípulos, el obrero es digno de su salario. Ya voy sobre este texto. Bien, ahora, la palabra doble. La palabra doble no debe ser entendido como estrictamente el doble. Doble es una palabra también que se usa para hablar de algo holgado. Y uno se pregunta, ¿doble con respecto a qué? ¿De dónde agarramos el primer valor para decir que los ancianos deben ser doblemente honrados? ¿Me hago entender? Si yo le digo, tráigame el doble, ¿qué medida tiene usted para traerme el doble? Debe haber una medida anterior, ¿verdad? Porque si no usted dice, sí, listo. ¿De qué? ¿O qué? ¿Verdad? Debe haber una medida primaria para que usted sepa cuál es el doble. Le voy a declarar primero cuál es la medida primaria y luego le voy a explicar qué significa el doble. La medida primaria es lo que el apóstol viene tratando acerca de las viudas. Dice que ellas se les debe tener o tratar, a las viudas que en verdad lo son, se les debe tratar ¿con qué? Con honor u honra. Y ahí está la medida primera. Con respecto a
al cuidado que se le tiene a una viuda y cuál es el cuidado que se le debe tener a una viuda que en verdad lo es, que cumpla todos los requisitos. Es decir, ¿qué significa honrarle? Significa ver por sus necesidades básicas, ¿ya? Esa es la medida primaria. Ver por su necesidad básica. ¿Qué será el doble de esa medida? Muy bien. ¿Ya lo entiende? Si a la viuda, que es la honra 1, la medida estándar, para saber cuál es el doble, la medida 1 es ver por las necesidades básicas de ella. El doble o doble honor significa que a los ancianos que gobiernen bien deben ser sostenidos de una manera más allá de lo simplemente básico para lo necesario y tiene una explicación. Y es que además de todo lo que el Señor les pide ser hospedadores, que cuando lo veamos significa ser generosos con las necesidades que ellos puedan ver. ¿Y de dónde va a tener para generosidad si lo único que tiene es estrictamente lo necesario? Además, doble por la labor que hace. Y esto porque para la palabra de Dios nada se compara a tener la comida espiritual. Llega hasta decir, por la vía de la comparación, que si nos parece importante que una viuda coma, nos debería parecer el doble de importante que tengamos predicación. Mire cómo razona la Biblia con respecto al bien de nuestra alma. ¿Usted le parece bien que una viuda que en verdad lo es coma? Nadie combate eso, ¿verdad? Bueno, doblemente deberíamos pensar del bien que se dispensa por la palabra de Dios predicada. Ahora, el doble, hermanos, no es el doble exactamente. Entonces, no es como, bueno, ¿cuánto le vamos a dar a una viuda? Tanto. Entonces, sácale el doble y déselo al pastor. Doble es una palabra que en el contexto de estas metáforas significa provisión abundante. Seguramente el anciano tiene responsabilidades de familia. Y aquí el Señor habla de algo que se aumenta. Y esto no es solo de aquí, hay muchos textos, pero les cito dos, Mateo 23:15, cuando el Señor habla. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Lo hacéis doblemente hijo del infierno. ¿Qué es doblemente? O sea, ustedes ya están bien condenados, pero hacen un discípulo como ustedes y lo hacen mayormente, de una forma más abundante, un hijo del infierno. Apocalipsis 18:6 nos dice que a Babilonia Dios le dará el doble, un pago doble de lo que hizo con los santos. ¿Qué quiere decir el doble? Que por una cachetada que un impío le dio a un creyente, él recibirá 2. No es sacar las matemáticas, es que el Señor se va a pagar abundantemente de lo que Babilonia hizo con el pueblo de Dios. El Señor se lo va a pagar, mire, hasta la saciedad. El apóstol está diciendo esto. Tercero, bueno, con el primero, las personas descritas. 2, el deber, doble honor. 3, las aplicaciones especiales, dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Y aquí aceptamos que el texto se vuelve complejo, porque la palabra que se traduce mayormente también puede ser traducida como es decir. Y esto le cambia el sentido al texto. Mire, se lo voy a poner así. Los ancianos que gobiernen bien sean merecedores de doble honor. Es decir, los que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí entonces, según esa interpretación, no habría 3 círculos, sino 2. Los ancianos que gobiernan y los ancianos que gobiernan bien, es decir, que son los mismos que gobiernan y que predican y enseñan. No podemos, por la vía de las solas palabras, decir que esto no pueda ser verdad, porque la palabra original puede ser traducida, y en algunos lugares de la Escritura es traducida como una palabra que nos da explicación, es decir. Pero la misma palabra puede ser traducida como mayormente o especialmente. Ahora bien, nosotros nos acogemos a la interpretación, y digo no nosotros como iglesia, sino es lo que generalmente han entendido, sobre todo nosotros como bautistas lo entendemos así, y es que Pablo concibe la situación donde hay ancianos que gobiernan la iglesia y entre ellos ancianos que dan mayor su esfuerzo en predicar y enseñar. El apóstol Pablo, creemos, está pensando en los dones que el Señor ha dado, que la iglesia, como era el caso de Timoteo, Pablo le reconoce a Timoteo que aunque era un anciano, este anciano era más prominente que los demás, tanto así que sabemos su nombre. Y de los demás ancianos de Éfeso, ¿qué pasa? Imagino que eran ancianos, pero no era anciano en el primer siglo porque dijo, me sé 3 versículos. ¿Ya? Pero aún así se reconoce que entre ellos había hombres de mayor categoría. Además, las metáforas que usa puede hacer referencia a cómo algunos ancianos son bueyes que más trillan. Y entonces no sería correcto colocarles bozal si están trillando mal o más. Reconocemos en la Biblia que hay capacidades entre los cristianos y mucho más, por supuesto, en el presbiterio de una iglesia. Pablo dice que aquellos que trabajan en la predicación deben ser honrados así. La palabra del Señor dice que la iglesia debe distinguir y estimar altamente a todos sus ancianos. Todos los ancianos deben ser honrados, según 1 Tesalonicenses 5:3. Si todos los ancianos deberían ser honrados de igual manera, ¿por qué hablar de doble honor para unos? Si no es por las capacidades o trabajos que hacen. Como dije, hermanos, si la iglesia, cada iglesia también tiene dones que Dios le da, debe o debería procurar que sus ancianos fueran sustentados. Pero no es una obligación que diga que solamente usted puede ser anciano si tiene un sustento económico. Así que dentro del círculo más pequeño están aquellos ancianos vocacionales que además de ser ancianos con todos sus requisitos, además de gobernar bien y han sido probados y han sido hallados competentes, también se dedican a predicar y a enseñar como su vocación.
Y termino con esto, hermanos, con algunas lecciones prácticas para nosotros. Primero, en cuanto a la administración. Un presbiterio no debe limitarse a varones que estén bajo el sustento de la iglesia. Esa providencia de ser completamente sustentados no debería colocarse como otra cualificación pastoral. Todos los ancianos deben predicar, enseñar, gobernar, ya vimos, pero quizás no todos tengan la providencia del sustento económico. Si no somos sensibles, hermanos, esto puede crear problemas en la iglesia, porque si Dios da dones y nosotros los estamos resistiendo solo porque no podemos sustentarlos, nosotros mismos haríamos un daño. Existe un peligro en colocar una cualificación que no está en la Biblia. La iglesia debe ser sensible a lo que Dios le da y a las posibilidades que tiene. Conocemos, como le he dicho, ancianos, generalmente aún en iglesias grandes, donde la providencia es que solo pocos ancianos son vocacionales y los demás pueden tener sus ocupaciones y dedicar el tiempo al Señor. Si las iglesias, por ejemplo, como le digo, tiene 7 pastores, dijeran, solo vamos a reconocer en la medida que tengamos recursos, pues hermanos, ¿tendríamos una iglesia así de grande? ¿Tendríamos esos ancianos? No. En una iglesia con recursos, eso es mi segundo, en una iglesia con recursos, un anciano que no sea un predicador talentoso también puede recibir sustento económico si hace un buen trabajo en otras áreas y si está enfocado en otras áreas donde es bueno, puede recibirlo. Le dije que el círculo de adentro debería ser sustentado y los otros pueden ser sustentados, pero no podemos sustentar a un anciano del círculo de afuera si el de adentro no está siendo sustentado, porque como dice el dicho, nos dispararíamos en el pie. Es que sacamos, hermanos, con ancianos buenos en todo y el púlpito débil. La idea, pues, al fin y al cabo estamos siendo efectivos en todo, pero no en lo que deberíamos exactamente estar sacando provecho. Pero por supuesto que si Dios da recursos, más hombres pudieran ser compensados por la labor en el ministerio. Mire que he visto algo interesante en muchas iglesias. No sustentan al pastor, pero tienen 3 secretarias pagas. Qué interesante, ¿no cree? ¿Eso le dice a usted el valor que ellos le dan? Al púlpito. Hasta el conserje es pago, pero el pastor no, porque no hay presupuesto. No hay. ¿Qué hacemos, no? Entonces tenemos al pobre hombre, digo en un sentido, ¿no? Porque a veces hasta ellos mismos les conviene, ¿verdad? Por ahí ocupado en cualquier otra cosa menos en lo que debe estar. Eso sí, la iglesia tiene una organización, mire, mejor que una empresa, pero eso es lo que se ha vuelto, una empresa. Porque en el púlpito, nadie, hermanos. Qué interesante que haya dinero para misiones. Yo he aprendido en algunas iglesias. Bueno, es que estamos apoyando esta misión acá, esta misión allá. Y el pastor no. Una vez le dije a una iglesia. A mí me parece algo raro que está pasando aquí. El pastor está empleado. Y tiene su ocupación, ¿no? Cumple horario de oficina fuerte. Y además no trabaja en su ciudad, tiene que estar en 45 minutos, trabaja a 45 minutos. Pero están apoyando 4 obras en un pueblito de aquí, en el pueblito de allá, y esos están felices.
y tome plata para acá, y tome la gasolina para acá. Momento, hermanos. ¿Y su iglesia? No, es que las misiones. O sea que la iglesia local no es la misión de Cristo. Vean, usted empezar por la iglesia local. Esta es la mejor misión en la que usted invierte. De aquí salen las misiones. Si no hay iglesia, ¿qué misiones estamos haciendo? Las de hoy. Primero, desatendiendo el púlpito de la iglesia, y segundo, mandando aguantar hambre a misioneros allá. Hambre física y espiritual. Lo primero es lo primero, hermanos. Todos los ancianos deben estar involucrados, pero se pueden involucrar de distinta manera, pero la meta de una iglesia siempre va a ser que sus ancianos puedan estar holgadamente sustentados. En cuanto a los miembros de la iglesia, hermanos, es responsabilidad de la iglesia proveer a los que instruyen en las Escrituras. Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí, hermanos, pues es obvio que será toda cosa buena. Pues hay una compensación, me hago entender. Hermanos, no es responsabilidad de una organización, no es responsabilidad sino de la iglesia, ni siquiera del Estado. Es responsabilidad de la iglesia ver por sus pastores dentro de las posibilidades que Dios les haya dado. Y entienda esto. Y como le dije, cuando solo hay un anciano en la iglesia, le toca tocar todos los temas, así parezca que él está, no voy a entender, pero ya tendremos más ancianos y ya entre ellos diríamos, dígalo usted, hermano, porque a mí sí me queda mal decirlo, pero al primer anciano le toca el trabajo sucio en muchas cosas. Pero se lo digo con amor. La congregación debe entender que los que trabajan en predicar y enseñar deben recibir compensación, no benevolencia. La Escritura no dice, déle una ofrenda al hermano que está como pastor. El lenguaje es de que él debe ser pago por la labor, ¿entiende? Sí. ¿Digno es el obrero de la ofrenda? ¿Digno es el obrero de lo que podamos recogerle ahí? Hermano, es que el pastor parece que está más flaco de lo debido. Hermano, yo lo digo con todo corazón, pero aquí está mi padre, que puede dar razón. Está más flaco de lo debido. Hermanos, reclamamos la ofrendita, como una ofrendita ahí. ¿Una ofrendita? Mire, eso es como que el papá llega a la casa, ¿verdad? Y diga, mija, hoy solo pude conseguir 2,000 pesos. Este no es el lugar de las ofrendas. Esta es su casa y usted debe sustentarla. O sea, ¿qué espera que haga la mujer? Ay, gracias por la ofrenda. Gloria a Dios. Usted no ofrenda en su casa, usted sostiene su casa. Hermanos, aquí no se nos dice que los ancianos estén al nivel de la benevolencia de las viudas. Ellos deben ser pagos por su trabajo. Y su pago debe ser adecuado al trabajo que realizan. Piense, eso es lo más de normal hasta en el mundo. Si tenemos, hermanos, una iglesia, como pasa, de 5 personas, obviamente el pastor, a menos de que esas 5 sean todas descendientes de Bill Gates, ¿verdad? Pero, bueno, lo normal es que no. Son 5 personas. Yo creo que todavía él no pudiera dedicarse a tiempo completo, ¿verdad? Y si no está a tiempo completo, la compensación sería adecuada. Pero hermanos, hay obreros diligentes, y entonces la iglesia no puede decir, bueno, ¿en cuánto está el salario mínimo? Démosle hasta con moneda de 50 y de 20, ojalá ya, para completarle los
423 pesos. ¿Me hago entender? Hermanos, el obrero debe ser compensado de acuerdo al trabajo que realiza. Si usted lo reconoce, no solo como un obrero, sino como alguien que gobierna bien y además que trabaja en predicar y enseñar, así debe responder la iglesia. Nosotros los pastores hemos sido a veces parte de esa actitud. No, hermano, no me des ese salario, no lo merezco, yo soy un siervo inútil. Y entonces, y yo lo creo, ¿verdad? De hecho, todos lo creemos, todos vivimos con eso. Pero hermanos, como que la iglesia dice, no, sí, ¿verdad? Usted es un siervo inútil. ¿Y nosotros por qué les vamos a dar a usted esto? No, ¿quién nos manda? Más bobos nosotros. Y como que a través de la iglesia es como se nos estuviera haciendo un favor. Hermanos, cuando el obrero trabaja, la iglesia adeuda. Y cada tanto la iglesia se pone a paz y salvo y el obrero sigue trabajando y así deuda, compensación, deuda, compensación. Cuando usted trabaja, su patrón no le dice, tome esta ofrendita, dice, o mire esta benevolencia, pues eso es lo que pude recogerle. No. Usted no recibe el salario como una gracia, dice la palabra, sino como una deuda. De hecho, usted dice gracias cuando recibe el dinero, y está bien por la cortesía. Pero el dinero es la manera en que a usted se le agradece, pero se le compensa por lo que usted hizo. Por supuesto que los pastores no queremos tener la actitud de un asalariado, de decir, esto me dieron, entonces va un sermón nomás. No, hermano, no. Ya otra cosa es la actitud del pastor, ¿me hago entender? El pastor debería ser capaz de ministrar, hermanos, cualquiera que sea la situación, y hay hombres de Dios que lo han hecho así, o que tenga un ánimo de exigencia, pero eso ya tiene que ver con el pastor, ya después veremos eso en las cualificaciones, pero en cuanto tiene que ver con la iglesia, debe proveérsele para las necesidades. Y uno pregunta, entonces, ¿cuánto debe ganar un pastor? Eso es muy relativo, hermanos, a la situación. ¿Tiene familia? ¿Vive en casa propia? ¿Qué gastos tiene? ¿En qué estrato vive? ¿Me hago entender? ¿Tiene obligaciones anexas? ¿Me hago entender? No sabemos. Tenemos que preguntar. Para eso hay grupos en las iglesias tratando de ser sensibles. El pastor, ¿de cómo está viviendo? De que no sabe cómo vive el anciano. Encontramos entonces iglesias que le dan al anciano alcáncele o no le alcance. Las iglesias deben dar una compensación adecuada a los ancianos. La prosperidad de la obra del Señor está en juego, y esto porque si no hay un buen púlpito, la iglesia sufrirá. Por supuesto que a más trabajo, más compensación, según lo que entendemos, y esto, hermanos, no tiene que ver con la honra normal que se les da a cada uno. Cada anciano va a responder al Señor por los dones que él haya recibido, incluyendo la compensación económica. Qué pena de pastores que tienen salarios muy buenos y son pésimos obreros, perezosos, negligentes, con el mismo sermón sancochado. Una y otra vez le dan la vuelta, ¿verdad? Y ahí lo sirven, el mismo sermón sancochado, la misma negligencia, año tras año. Vividores que están contentos, hermano, con que cada 15 días o cada mes reciban, no importa
la grey del Señor. Qué pena de individuos, qué pena de líderes, que teniendo uno de los mayores privilegios del ministerio, que es ser sustentado completamente, hacen el mínimo esfuerzo. Y hoy en la pandemia se vio peor. Es decir, desenmascarados. Mostraron la pereza que les da lidiar con el pueblo de Dios, que hasta el día de hoy siguen usando la virtualidad. Cuando vieron el peligro que dice la Biblia del asalariado, ven el peligro y ¿qué? ¡Huyen! Pero le siguen pagando a la iglesia del ego. Sí, del ego, de fichitas. No lo haga. Está en juego la gloria de Dios en la iglesia. La gloria de Dios en la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, y levante hombres valientes, pastores que aman la grey. Aquí en Colombia estamos jugando al youtuber, al pastor virtual. Vergüenza debería dar. Vergüenza. Gente está pagando el precio hoy por servir al Señor. Que Dios levante hombres así, que amen al pueblo, que amen la iglesia, que amen su oficio, a riesgo de lo que pueda ocurrir. Si el pastor no cuida las ovejas, ¿quién? ¿El asalariado? Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos.